¿Qué sentimiento me provoca? Me provoca mucha pena por todo lo que hemos perdido. Miedo. Impotencia. Mucha pena. Muy triste el pueblo vacío, solo. Los días que desinfectábamos era que es que no había nada, era como si un pueblo muerto. La tristeza, la desolación, el pesimismo, era todo. Tristeza, mucha tristeza. Preocupación, ¿no? Sobre todo cuando estás viendo el número diario de muertos. Conmovida por el dolor y el sufrimiento que veía cerca, alrededor. Tristeza e impotencia. Impotencia porque por mucho que quisiéramos hacer, a los abuelos no les podíamos atender de la manera que nosotros queríamos. Esa sensación de todo vacío, ¿qué va a pasar? No sé, pues igual de tristeza, de... Terrible. Cuando oías lo de la gripe, lo de la pandemia, esto, pensabas que era cosa del siglo anterior. Gente cercana a ti que se muere. Había estado con él. Un momento antes me subo muerto. Somos muy frágiles como seres humanos y que algo que no se ve nos puede matar en cuestión de horas. Yo no he visto una enfermedad que en 20 minutos te diese la vuelta a un paciente. El primer día que vine, por teléfono mandamos a 5 pacientes al hospital, de los cuales fallecieron 4. Empezamos a contar muertos, eso para empezar, pero empezamos a seleccionar vivos. Podría nombrar uno a uno. No dejamos en ningún momento a nadie estar solo. Actuamos como mejor pudimos. Entonces no veíamos luz, y veíamos fallecimientos, y no veíamos resultados, y no veíamos medios. Es decir, había un problema que era un túnel oscuro. Yo por acordarme me acuerdo de todo, pero yo realmente hay veces que prefiero olvidarlo. La palabra que englobaría todos los sentimientos de cómo vivimos la pandemia, yo creo que se resumiría en solidaridad. Un día más volvemos a hablarles del coronavirus después España de que registra su primer caso. aquí en Navarra son ya 12 los casos de coronavirus detectados. El primer caso de infección por coronavirus en Navarra. Recuerdo que yo estaba de baja y para final de enero, 2 meses antes de que ya se oía en Italia, Alemania, se oía ya el tema del coronavirus y aquí estábamos todavía escuchando lo que nos decían de allí. Tengo compañeros chinos y nuestra compañera en este caso nos pedía, estábamos haciendo un curso de carretilleros en Talavera de la Reina y nos pedía mascarillas. ¿Cómo que mascarillas? Sí, que en China lo están pasando muy mal, que hay un virus, que tal, que cual. Pues nosotros, imagínate, riéndonos de los chinos, de las mascarillas y de todo esto. Y esto creo que es las últimas semanas de enero o primeras de febrero. Pues fíjate, tengo yo una sensación un tanto ahí, porque yo me acuerdo que el último fin de semana de febrero nos fuimos las amigas, la Peña del Desastre de Fitero, nos íbamos a Madrid y ya, por supuesto que ya se empezaba a hablar de casos y todo, pero yo creo que no éramos muy conscientes o en ningún momento pensamos todo lo que se nos venía encima. Y de hecho nos fuimos a Madrid, fuimos en tren y aún encima incluso nos sonreímos de que había gente con mascarilla en Madrid. Al principio pensábamos que no nos iba a llegar aquí, entonces lo veíamos pues como ahora en la guerra, lo veíamos de lejos, entonces no sabías que al final te iba a afectar de esa manera. A todo el mundo se nos vino encima y en plan, sobre todo a unas personas jóvenes como nosotros, no te lo imaginabas. Y sigues pensando, yo por ejemplo, yo sigo pensando y todo esto que ha venido encima, tampoco nadie se daba cuenta que iba a venir. No queríamos creer o no queríamos escuchar lo que estábamos viendo. Los chinos, que son muy lejanos, dijimos, bueno, los chinos lo han liado. Pero bueno, pensamos que no iba a pasar por aquí. Luego llegó lo de Italia. Yo estaba en urgencias trabajando
y, hombre, veíamos cosas ya un poco raras, pero aquello eran primeros de marzo, finales de febrero, primeros de marzo. Veíamos pues que estaba pasando algo raro, o sea, que estaba pasando esto, que se oía hablar de la China y entre comentarios entre compañeros, pues a ver qué esto de la China, que aquí la gente se mueve mucho y a que esto nos va a llegar, a ver qué va a pasar, ¿no? Que hasta ahora es gripe, lo que se ve, ¿no? Bueno, en ese plan. Y bueno, se acercó un día la supervisora, que estábamos haciendo algo, y me dice: Asun, seguramente vas a pasar, porque yo estuve en tiempos, primero en mi paso por el hospital estuve en la UCI. Bueno, pues no era ninguna experta, pero ya tenía un leve conocimiento de la UCI. ¿Qué pasó? Pues que debido a esta situación nueva, pues dijeron a la mayoría de la gente que había pasado por UCI, o a mucha gente que había pasado por UCI, decidieron que nos iban a pasar allí a trabajar. A mitades de febrero es cuando tomó aquello verdaderamente ya, que empezaron a aparecer algún caso en Canarias y ya se veía como es que iba avanzando un poquito, ¿no? El 7 de marzo, cuando coincidió con el primer caso que hubo aquí en Navarra de COVID confirmado, y cuando tuvimos la primera reunión con el Ministerio de Derechos Sociales para pues organizar todo lo que era la atención en los centros residenciales y las medidas pues, que había que adoptar en los centros residenciales para evitar la transmisión del COVID. El primer recuerdo de la pandemia, digamos, más local, lo tengo de los días 10 y 11 de marzo. Esos días ya habíamos publicado el programa de fiestas de San Raimundo, las vallas para los encierros ya estaban colocadas, todo estaba en marcha, pero se respiraba en el ambiente muchísima inquietud, porque las noticias que iban llegando pues eran muy confusas, eran unas noticias muy desalentadoras, y aunque todavía no sabíamos si se iba a declarar un estado de alarma, si nos íbamos a tener que confinar, sí que en el ambiente se respiraba una situación, una sensación pues muy extraña, ¿no? Esa semana misma, no recuerdo bien si lunes o martes, creo que era lunes, tuvimos una reunión en Consorcio Eder, y después de la reunión estuvimos tomando un café, y recuerdo que hablando con el alcalde de Tudela, pues me decía un poco: ¿y vosotros cómo lo veis lo de las fiestas? Claro, de primeras dices, pues va todo para adelante, todo hilado. María en este caso tenía todo hecho, a falta de 5 días, lo que no esté hecho, complicado. Y él estaba inquieto por el tema de un festival de música. Entonces, claro, hasta ahí éramos un poco, o no lo queríamos ver, o realmente yo creo que no lo veíamos. A partir de que esto fue muy rápido, a partir de que empezaron a verse casos por España y ver casos ya en Navarra, ver casos ya en Tudela, todo esto corrió como la pólvora. La confirmación de que algo serio y algo importante se estaba cociendo, pues la tuvimos la noche del día 11 de marzo, creo que era miércoles, si no me falla la memoria, donde ya la presidenta del Gobierno de Navarra, en una entrevista en directo en un medio de comunicación, dijo que sí, que las fiestas de San Raimundo de Fitero se iban a ver afectadas. Por lo tanto, se van a suspender numerosos eventos. Y bueno, pues yo creo que también la población lo tiene que recibir con absoluta normalidad, porque como digo, ante todo y sobre todo tenemos que poner encima de la mesa de manera prioritaria la salud pública, y eso es lo que estamos intentando garantizar con estas medidas para la contención de la propagación del virus. O sea, va a afectar directamente, por ejemplo, actividades programadas para los próximos días, por ejemplo, en Fitero, en Tudela. Por ejemplo, en Fitero, que tienen además las fiestas de San Raimundo de Fitero. Y empezamos ya a hablar de la palabra suspensión, que era el lunes era impensable prácticamente, ¿no? Pero se fueron acelerando los acontecimientos y sí que es cierto que el miércoles por la noche ya empezamos con la palabra suspensión. Ese fue, digamos, el detonante para que nosotros el día 12, jueves, al punto de la mañana, a las 8 de la mañana, desde el equipo de gobierno del ayuntamiento tomásemos la decisión
de que en aquel momento lo que había que primar y proteger era la salud pública, y que bueno, pues había que suspender las fiestas que iban a ser nuestras primeras fiestas de San Raimundo como nueva corporación municipal. Y el 12 de marzo, a las 8 de la mañana, procedimos a la suspensión de las fiestas. Pues yo me acuerdo que casi echamos a reñir toda Peña. Estaba todo preparado, teníamos un montón de ganas, y cuando nos anunciaron que se suspende todo, en plan era como si nos estuvieran vacilando, que igual esto era como una cámara oculta. Como que de una enfermedad nos iban a confinar a todo el mundo. Cena el viernes, cena el sábado y claro, estamos ahí luego un poco inquietos conforme somos siempre de última hora nosotros. Entonces, claro, algunos no nos dio tiempo ni apuntarnos. Todo preparado, de cenas, de comidas y de tal y que cual. Y en un principio, pues claro, no nos lo queríamos tomar tan en serio como luego fue. Y sí que ya el martes, miércoles estábamos todos discutiendo de si voy, de si no voy, de si no sé qué, de si no sé cuál. Y como también habíamos encargado entonces en Afiterana, pues todo es un poco entre el miedo, la presión de las familias, la presión también de la parte política del ayuntamiento, que obviamente decía que todo el mundo contención. Y luego, por otro lado, decir, joder, a la Iza, que entonces teníamos la cena de la Afiterana, le vamos a hacer una puñeta porque, claro, con todo cargado, con él todo... Y ahí, bueno, tuvimos nuestros más, nuestros menos, que lo llevamos a cabo y todos a casa y punto y final, ¿no? Recuerdo las palabras de, sobre todo mis dos hijos, cuando venían a casa y que nos decían, que nos quedamos sin fiestas. El levantarme y no ir la diana ni un cohete. Luego está, toma, bueno, ¿y qué? ¿Vamos a ir a misa? ¿A dónde vas a ir a misa? Que es que no se puede salir, que no podemos salir de aquí. No se lo creía. Toma, ¿y por qué pues no? Pues porque no podemos. Y aún me daba más a la cabeza. Me preguntaba, tú me decías, mira esta que bien vive, que tranquila. No sé. Cago en 10. Decía, pero esto que... Una tristeza tan grande que... Bueno. Como jefe de la brigada, el momento de... hay que volver a meter todo de fiestas de San Raimundo a su sitio, se suspenden las fiestas, ¿y qué es lo que pasa? Toda la hostelería de Fitero pues reaccionó ejemplarmente, porque claro, sin una obligación de cerrar sus establecimientos, pues claro, se pusieron en el lugar correcto, ¿no? Hemos pensado todos que al final ha sido el lugar correcto y paramos un poco todo, que hubiera sido mucho peor de lo que realmente fue. Hemos hecho todas las tareas, todos los trabajos para dejar los dos hoteles preparados, porque se preparaba una temporada buenísima en cuanto a clientes, como habían sido todas las temporadas anteriores. Ya teníamos una previsión de estar llenos ambos hoteles hasta diciembre, estaba la temporada recién empezada y en esto, allí por mitad de marzo, pues se declaró un estado de alarma en el país. Pero cuando realmente tomas conciencia es cuando llega el 13 o 14 de marzo, que se declara el estado de alarma, creo que era, ¿no? Y es cuando ya tomas conciencia de ello, de que ves que ya está encima. Eran fiestas en Fitero, la situación era muy caótica y el primer recuerdo que tengo es el cliente aquí en Baños de Fitero, que estábamos llenos, pero el cliente, oías las noticias por la televisión, cómo estaba Madrid, era un cliente que teníamos del centro de España y este cliente realmente no se quería ir. Hubo gente que evidentemente decía que se quedaban, que ellos no iban, sobre todo mucha gente de Madrid, porque decían, a ver, si llego a Madrid, a mi casa me van a confinar. ¿Dónde mejor que me coja el confinamiento en Fitero? Que tengo servicio médico, me hacen la comida, me recogen la habitación y tengo una piscina maravillosa. Con lo cual, evidentemente, hubo mucha gente que optó por irse, pero otros muchos decían que no. Yo recuerdo que el día 14 de marzo, junto a Sofía Villafranca, enfermera del consultorio local de Fitero, tuvimos una reunión en el balneario de Fitero. Expusimos, en la medida que éramos capaces, la gravedad de la situación que se avecinaba. Balneario de Fitero en aquellos momentos ya estaba intentando convencer a los clientes de que había que cerrarlo,
y ya directamente fuimos al balneario a hablar con los gerentes, para explicarles un poco la situación y que sí que es verdad, porque se puede constatar a través de historias clínicas y tal, que todos los casos que íbamos viendo en Fitero que podían tener relación con el COVID, puesto que eran los mismos síntomas que nos estaban diciendo los protocolos que hasta entonces había, procedían de una manera u otra del balneario. Ya cuando se produce ya el estado de alarma y ya la cosa ya toma el cariz que tomó, yo el día 15, que era domingo, el día San Raimundo, patrón de Fitero, lo recordaré siempre, hacía un día magnífico, subo al balneario y me encuentro con un montón de clientes disfrutando de la piscina, de la terraza, y entonces digo, bueno, esto no puede ser, o sea, hoy ya aquí no puede dormir nadie. Bueno, pues el día 15 fue caótico, porque había gente que se plantaba diciendo que de ellos no se iban. Claro, una vez que se declara el estado de alarma, pues ya es que cae todo como un castillo de naipes, que se cae pataplum, ¿no? Y se queda todo ahí en un vacío, en una zona ahí desierta, ¿no? Buah, eso sí que fue duro, eso sí que era duro, el pasar el pueblo, no ver a nadie, era una sensación tan de decir, pues no sé, pues como surrealista, porque algo que nunca hubiéramos pensado que nos iba a tocar vivir, ¿no? Porque que ibas por la calle y no veías a nadie, en todo caso a la Guardia Civil que pasaba por ahí. Muy triste el pueblo vacío, solo, los días que desinfectábamos, era que es que no había nada, era como si un pueblo muerto. La soledad de todas las calles, además, porque a lo mejor si hubiera tocado esto en invierno, pues ya normalmente ya no hay mucha gente por las calles, pero ya en cara a la primavera que fue, pues ya es el día largo y tal, y desolaba, la verdad que desolaba ver las calles de esa manera, sí. Era desolador. Me parecía que era un delincuente, o sea, me daba una sensación pasar por el pueblo, sin que hubiese nadie, decías tú, ¿estaré haciéndolo bien o mal? Hombre, que tampoco, yo sé que no estaba haciendo nada malo, pero te daba la sensación de decir, no sé, me van a parar con el papel de autónomo, por si acaso que voy a la empresa. Y una de las cosas que me llamaba la atención es que dices el pueblo vacío, la carretera vacía. Es que yo me presentaba en el hospital en un momento, primero porque no había tráfico, y yo decía, el día que volvamos a la normalidad, a mí me van a echar alguna multa. Vivo en la carretera y joder, es que estar toda la tarde en la terraza y no ver pasar ni un coche, nada, nadie, ni hablar, nada, o sea, cualquier susurro que había ya se oía, era un poco de grima, y claro, y además esas tardes buenas de abril y así, nada, todo ahí, todos encerrados, pues me acuerdo que era un poco durete. Muy triste. Ver pasar, por ejemplo, mi calle, que sube directamente a la cooperativa, y veo todos los días a gente, tú te asomabas y es que no veías ni a un alma. Solo en el momento de las 8 de la tarde aplaudir, porque salía la gente, pero muy triste. Pero nosotros tuvimos claro desde el primer momento que teníamos que trasladar información a todos los vecinos. Teníamos 1 millón de protocolos que venían cada día del Gobierno de Navarra. Lo que decían a la mañana, para la tarde ya no valía, y a la mañana siguiente ya no valía lo de la tarde anterior. La primera ocupación que yo tenía cuando venía de la residencia y después de comer era poner un poco orden en toda la información, abrir el correo electrónico, ver todo lo que llegaba de diferentes consejerías y lanzar la información al pueblo. Hasta el punto de que el mensaje de las 7 de la tarde, que fue continuado desde el día 11 de marzo hasta el día 20 de junio, todos los días, sin faltar uno, a las 7 de la tarde mandamos un mensaje. Los protocolos cambiaban al día 2 y 3 veces. La forma de trabajar también. Luego, la forma de tratar a los casos, posibles casos, también. Era llegar con el coche, abrir el maletero, sacar el traje, ponerte todas las protecciones, intentar ponértelas como nos habían explicado que había que ponérselas. Entrabas a ver al paciente con unas mascarillas, que yo las guardo todavía, que parecíamos unas moscas. Manejábamos listas sin que nadie nos lo hubiese dicho.
sin que tuviésemos constancia de que pudiese haber necesidades, pero manejamos unas listas con nombres y apellidos de personas mayores, de matrimonios, incluso de jóvenes que sabíamos que estaban en algún tratamiento y que la ausencia de ese tratamiento podía provocarles complicaciones. Y con esas listas fuimos trabajando. Y las indicaciones que se nos dieron por parte del ayuntamiento fue pues, que estaríamos un poco pendientes de todo lo que pasaba en el pueblo. Los vecinos no podían salir de casa más que para las cosas esenciales, y entonces era pues, un tema un poco de control al personal. También se nos dijo que por favor visitáramos todas las casas donde sabíamos que vivían personas mayores solas, a las cuales si necesitaban cualquier ayuda de tema de compras o de tema de farmacias o cualquier otra cosa que necesitaran, poder atenderlas. Yo iba con otra persona todo el rato gestionando lo que es, pues oye, mira, que en la panadería va más gente, vamos a desinfectar más, que en la cooperativa entra gente municipal, vete y gestiona un poco que no haya esas colas en las que pueda estar la gente cerca y tal. A mí todas las tardes, al final de cada turno de los alguaciles, me llamaban y me daban un poco una información de a quiénes habían visitado, qué habían hecho. Yo recuerdo que una noche, pasada las 9:30 de la noche, me llama Félix, municipal, y me dice, mira Miguel, te llamo para decirte que veo una ambulancia perdida por el pueblo. Si no te importa, aunque ya he recogido el vehículo oficial, voy con la moto detrás de ellos por si necesitan algo. A los pocos minutos me llama, me dice al domicilio al que se dirige, y minutos más tarde me llama y me dice, Miguel, hemos llegado tarde, comenzamos en Fitero. Ese día hice una llamada al alcalde y recuerdo esas palabras como ahora. Le dije, Miguel, ya empezamos. Pues el 22 de marzo es un domingo que yo estoy descansando en mi casa, estoy en mi cama y suena el teléfono. Y suena el teléfono a las 8:30 de la mañana. Yo sabía que esa llamada era terrible. Me estaba imaginando lo que podía ser y así fue. Mi compañera me llama y me dice, Raquel, tenemos una persona con fiebre, con dificultad respiratoria, además de un comienzo insidioso muy brusco, y creo que tenemos el virus en casa. Y yo corrí rápidamente, me levanté, me fui rápidamente al trabajo, y cuando estaba en el coche viniendo hacia la residencia de Fitero me volvió a llamar mi compañera. Otro residente volvía a tener fiebre, se encontraba con también dificultad respiratoria. Bueno, en ese momento llamé a la enfermera desde el mismo coche para que viniese también conmigo porque me vi lo que venía encima, y así fue. El comienzo del brote fue terrible. Fue terrible. Yo recuerdo ese domingo como algo brutal. Tan brutal fue que llegué yo allá y digo, ¿pero esto qué es? Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ya lo tenemos aquí, ya lo tenemos aquí. Yo el 22 de marzo a las 8 de la mañana me fui a mi casa y estaba desayunando. Yo ya me fui con la idea de que yo tenía que volver porque yo veía que las cosas ya no estaban bien. Y recibí una llamada de Raquel. Y le dije, Raquel, ahora mismo bajo. Y yo ya me bajé con la idea que no salía. A ver, la idea surgió porque había bastantes residentes con fiebre, no sabíamos a lo que nos exponíamos y veíamos la necesidad de que nos teníamos que quedar. Fue además un consenso, nadie pensó en nada más, dijimos nos quedamos y nos quedamos. Se planteó que nos trajeran los colchones de la residencia, semejante gimnasio que tenemos, pues aprovechábamos el gimnasio y nos quedábamos aquí con los residentes para atendernos en cualquier momento, porque como esto era algo que no sabíamos cómo iba a evolucionar y de repente no teníamos a ninguno y de repente tuvimos un montón de gente con fiebre y un montón de gente que empezó a tener síntomas, pues había que hacer algo y nos quedamos.
Sí, no podía ser de otra manera. Ya sabéis, tenemos 2 hoteles, entonces el menaje nos sobra, los colchones nos sobraban todos. El Hotel Becker, que es el más grande, estaba completamente cerrado. Sin embargo, en la residencia de Fitero se necesitaban, porque los trabajadores de Fitero se quedaron hospedados en la residencia, se quedaron trabajadores internos, que me imagino que sería muy duro para ellos dejar a sus familias y volver y quedarse íntegramente en su trabajo, ¿no?, con los más mayores. Entonces, como no podía ser de otra manera, pues se puso a disposición de la residencia de Fitero todo el material que nos sobraba a nosotros en ese momento. Hubo que colaborar con ellos, trayendo ropa del balneario. Me acuerdo que era un domingo cuando me llamaste y, oye, que hay que ir a preparar. Y llamo ya al director del balneario, va a la encargada, busca gente, baja material, que hay que montarlo. Guardia Civil viene también a colaborar. Es una situación en la que es que no sabes, es que no sabíamos tampoco por dónde venían los tiros. Entonces, pues se actuó de la manera, yo creo que humanamente mejor se pudo. Pues recuerdo que me llama el alcalde y me dice que pasaba esto en la residencia y que necesitaban agua, servilletas y no sé qué otra cosa más así de suma urgencia. Pues ya, era un domingo, creo que era un domingo, pues fuimos a la tienda y cogimos lo que se pudo llevar. Y ahí en la residencia, yo cuando llegué, pues con el material estaba la Guardia Civil, estaban los servicios médicos, se mascaba una tensión. Fue la tarde-noche del 22 de marzo, después de que el balneario proporcionó a la residencia colchones, mantas, sábanas, todo lo que pillamos, lo trajimos. Pero para mí ese momento en el que la directora, después de haber metido todo el material a la residencia, que además lo metió la Guardia Civil con la brigada, la directora cerró la puerta de la residencia y se quedaban dentro 10 empleadas, para mí fue un momento prácticamente de inmolación personal. Dijeron las compañeras que el problema que había, que la que querría que nos podríamos quedar, y nos confinamos, un montón de compañeras. Yo no me lo pensé, cogí una maleta y me vine con lo justo para quedarme aquí y estar con todos los abuelos que yo creía que nos iban a necesitar muchísimo. Es un gesto que les honrará siempre. Entonces, yo recuerdo salir y, a pesar del nerviosismo que teníamos viendo lo que había encima, a pesar de la sensación de descontrol, a pesar de saber que se nos iban a ir muchos abuelos, salían, unas veces lloraban, pero la mayoría reían. Y recuerdo que decían: Sofía, nosotros nos quedamos aquí, pase lo que pase, no vamos a abandonar a los abuelos. Y con esa medio risa, medio lloros, medio tal, fueron capaces ese mismo domingo de decir: aquí nos quedamos y sacamos esto adelante. El máximo respeto y orgullo, porque estas cosas no tienen un valor económico, tienen un valor como personas. Como seres humanos, creo que todos tenemos que intentar ser seres humanos, es decir, colaborar, echar una mano, no pensar en uno mismo, pensar en los demás, y es lo que me demostraron. O sea, nos demostraron que estaban por la labor, que podían no haberlo hecho. Quiero decir, eso no es algo obligado. El mayor orgullo, el mayor aplauso que les pueda dar, y chapó, me quitó el sombrero. Es una muestra de civismo enorme, de un compromiso profesional y humano, ¿no? Porque fueron, en ese sentido, mucho más allá de las obligaciones que los profesionales tienen en el contrato, y bueno, no miraron horas, no miraron tiempo, sacrificaron su familia, sacrificaron su situación personal por servir a las personas residentes, por no dejarlas solas, y eso, bueno, pues es encomiable y es un elemento que nos debe satisfacer, ¿no?, como sociedad. A mí me parece de una valentía extrema, porque al confinarse con ellos sabiendo que era un virus mortal y como muchos de sus abuelos estaban falleciendo, es muy duro, porque puede tocarte a ti. Un agradecimiento enorme, que quiero aprovechar la ocasión, ¿no? Yo recuerdo que hablé tanto con Miguel
el alcalde como con Raquel, la directora de la residencia, yo estaba por WhatsApp, estaba en contacto con ellos, intentando por lo menos mostrarme cercano y empatizando con la situación que les tocaba gestionar, ¿no? Joder, lo viví con una tranquilidad. ¿Sabes tú qué satisfacción era? Que la que ya hablaba con mi hija, ¿no? Y le decía, mira, pasa esto. No, que tenéis que tener mucho cuidado. Sobre todo, me decía ella, obedecer lo que os diga Raquel, las órdenes que nos dieran, que a rajatabla a cumplirlas. Pero la que le decía, pero tú sabes lo que es, hija mía, que me voy a la cama y a 5 metros hay allí 10 mujeres con 2 enfermeras, que si alguna satisfacción me iba poco tranquilo a la cama. Joder, casi nada. Organizarnos al principio fue complicado, las 2 primeras semanas fueron muy difíciles. Primero porque había que cambiar. Toda persona que entraba en contacto con el COVID, que estaba afectado, había que cambiarle. Y la forma de actuar era sectorizando. Entonces, el sectorizar consistía en repartir a los residentes en las habitaciones dependiendo de los que creíamos que podían ser positivos y los que creíamos que podían ser negativos, porque realmente en ese momento no se hacían todavía test ni pruebas. Entonces, el sectorizar, el organizar el trabajo, pues era muy costoso. Una valentía tremenda. Y además tenían 2 fases. Una, que tenían que tratar con nosotros, que no teníamos nada, y otra, que tenían que tratar con otros que estaban, pues no digo para morirse, pero en entrada ya de San Pedro, como decía el Chuta, y le dijo, anda, vuélvete a ti otra vez. Hicimos la primera planta, hicimos la planta de COVID. Entonces, traslada a cada residente a la planta de abajo, con todo lo que conlleva, ropas, un cambio general. Estábamos todo el día cambiando gente, cambiando de habitaciones, cambiando gente, preparando para las comidas, para las cenas, para todo. Es que había que cambiarles todo lo que era la residencia, todo el funcionamiento de la residencia, había que cambiarla en un momento. Pues madrugábamos, por supuesto, porque había mucho trabajo por hacer. Aprovechábamos los ratitos de ocio, pues el desayuno, la comida, la cena, pues para hacer piña, para contarnos nuestros sentimientos, a veces reír, a veces llorar. Nos levantábamos muy pronto y afrontábamos el día, pues nunca sabíamos cómo iba a ser el día, si íbamos a tener más casos y... Bueno, era una incertidumbre, pero bueno, lo hacíamos con toda la fuerza y el cariño del que disponíamos. El trabajo del turno de hecho nos organizamos trabajando 2 noches, descansando una, y trabajábamos siempre 2 compañeras. Nunca una se quedaba sola. Y hubo un momento puntual que llegamos a pedir otra trabajadora más por la noche. Así 2 estaban, dijéramos, en la zona 0 y una estaba en la zona limpia. Y nos organizábamos muy bien, súper bien. Lo más importante es pues, que teníamos separada la zona COVID de la zona no COVID, que teníamos que parece que estábamos haciendo todo el esfuerzo por los que tenían COVID, pero no nos podíamos olvidar los que no tenían, que también estaban sufriendo la soledad y el aislamiento. Pues era un trabajo muy duro y muy serio, muy fuerte. Mi función principal era la lavandería, aparte de hacer por las tardes, cuando ya no se supone que yo no tengo que estar en la lavandería, pues daba meriendas o paseaba con residentes o 1000 cosas. Y tenía que seguir bajando a la lavandería porque la ropa no paraba, era mucho constante cambio de todo. Con las mascarillas hacíamos de todo, desinfectarlas con lejía para volverlas a usar, los EPIs todo el rato desinfectándolos con lejía, quitándolos con mucho cuidado, usando la mascarilla a lo mejor una semana seguida. Hay un día que se fue un residente al hospital. Se fue al hospital y a las horas no la devolvieron y nos dijeron que era para morir en casa. Y ese señor sigue viviendo. Y nos lo devolvieron para morir aquí. Esa cosa se te queda grabada. Yo no he visto una enfermedad que en 20 minutos te diese la vuelta a un paciente. Entonces lo que pasa que no te da tiempo a pensar. Pero ahí vas viendo un caso, otro. Eran momentos muy difíciles y los residentes lo estaban pasando muy mal.
La muerte por coronavirus era muy dura, era muy desagradable. Los problemas respiratorios eran muy fuertes y teníamos que ponerles oxígeno, teníamos que ponerles a veces sedación porque estaban muy intranquilos y con mucha dificultad para respirar. Fue muy difícil. Que es muy duro que una persona muera por otra, porque así, oye, al que no le tocó, no le tocó, pero al que le tocó, claro, pues fue muy duro, ¿entiendes? En el COVID, ¿qué pasaba? Pues que es que además no te daba a veces tiempo ni a pensarlo. Eran enfermos que te bajaban hablando con dificultad respiratoria y en 20 minutos había que intubarlos porque se nos morían. 9. Podría nombrar uno a uno. No dejamos en ningún momento a nadie estar solo. Actuamos como mejor pudimos, con prioridades. Teníamos poquísimos medios. No había oxígeno para todos. Y la primera fue mi suegra. Mira, la primera persona que falleció fue la suegra de una compañera. Ella estaba trabajando aquí, estaba confinada. Entonces, esa situación fue dura porque, aparte de que fuera una persona que al final nosotros... A ver, los residentes al final los coges cariño porque son nuestra familia. Entonces, encima, que era la suegra de una compañera, eso fue complicado. A raíz de ella empezaron a fallecer más residentes y cada uno era especial porque todos son distintos. Pues nada, pues subí de trabajar, 2:30, ya me había avisado mi mujer que estaba confinada. Oye, es tu madre, ¿la quieres ver? Te la enseño por una ventana. Le digo, no, prefiero recordarla como la tengo recuerdo. 3:30 de la tarde, 4:20, me llama por teléfono. Chema, tu madre ha terminado. Yo, pues estaba entero. Me vestí, bajé, mi mujer en la puerta, funeraria. Y como aquello era todo que parecía aquello con los EPIs, los funerarios. Mi pregunta fue, ¿puedo ver? No. ¿Puedo ir al crematorio? No. Y luego a decir eso a mi padre y demás, mi mujer encerrada así. Duro, frío, ¡buf! Fríísimo. ¿Cómo no se va a añadir? Porque si tú ves a tu familiar que cada día va empeorando, quieras que no, tú te estás preparando, hay una preparación previa. De hecho, por eso dicen que las muertes repentinas, ¿por qué son realmente tan dolorosas? Porque tú es algo que no te esperas. Si tú tienes un paciente que tú lo vas viendo, si lo hubiesen ido viendo, aunque sea entre cristales, que lo van viendo peor porque se les va viendo, físicamente se va viendo el deterioro del paciente. Tú te vas preparando, pero que te entre una persona andando, más o menos bien, más o menos mal, pero te entra andando y te lo devuelvan en una urna de cenizas, yo creo que las familias cerrar ese capítulo les tiene que costar muchísimo. En uno de los casos, la hija de una residente nuestra vino a despedirse a la calle en el momento que el tanatorio la funeraria sacaba su cuerpo. Y se despidió ahí de su madre. Eso es muy fuerte. Cuando la residencia entra allí el COVID y empieza a ponerse la gente mala, aquello, no sé. Yo decía, es que se queda sin gente. Es que creo que fallecieron 13 o 14 personas de la residencia. Ver 4 esquelas en Fitero no es algo ni pensable. Primer día que vine, por teléfono mandamos a 5 pacientes al hospital, de los cuales fallecieron 4. Fueron momentos duros porque todo el mundo teníamos comunicación por parte del ayuntamiento, de los muertos, de los contagiados, de todo de lo que se sabía, ¿no?
y sobre todo, pues es que la sensación era de que yo pensaba que iban a morir todos los abuelos. Yo digo, que era la parte más débil de la pandemia, y entonces, una vez que entró allá y empezaron a haber muertos, pues yo pensé que eso iba a ser, que la generación de los mayores iba prácticamente a desaparecer. Me tocó dar esa mala noticia en todos los casos a mí, porque tuve la mala suerte como enfermera y como directora de perder a la enfermera en el segundo día, porque también pues, se contagió de COVID y no vino y a partir de ese momento ya no vino a trabajar. Entonces me tocó a mí dar la noticia prácticamente a todos los familiares y pues no se encuentran palabras. Yo creo que a más de uno le comuniqué la noticia llorando, pues porque tenía una rabia y una impotencia dentro y eran además pues nuestros ancianos más vulnerables, los que, no sé, infundían mucho cariño. Entonces fue horrible. El dar la noticia a las familias fue muy feo, muy feo. Me cuesta a mí, que yo gracias a Dios no he perdido ningún familiar, me imagino y me pongo en el lugar de ellos, y que llamen por teléfono, y eso que tuvimos, que llame por teléfono el médico y que les informe, bueno, pues un poco peor, pues han empeorado tal, bueno, pues se les va diciendo lo que hay. Pues es que eso es muy angustioso. Entonces no veíamos luz, y veíamos fallecimientos, y no veíamos resultados, y no veíamos medios, es decir, había un problema que era un túnel oscuro. Que empezamos a contar muertos, eso para empezar, pero empezamos a seleccionar vivos, es decir, dijimos, mira, no hay plazas de UBI, entonces una persona de 80 años estaba condenada a morir. Es que es una película de terror, o sea, esto es una película en 3 dimensiones, no, en 4 dimensiones de terror, de ciencia ficción, pero que la estábamos viviendo. Porque, ¿cómo seleccionabas? O sea, para mí, ¿qué es más importante? Por decirte algo, éticamente, mi madre, 83 años, o una persona de 40. Si sentido común que nos diría, pues mira, de 40, tal, no sé qué. Pero yo no quiero que se muera mi madre. Ni yo, ni nadie. Se nos dijo que a partir de una edad los residentes no podían ser trasladados al hospital porque eran mayores y el hospital tenía que hacer un cribado. Pues había algunas personas con una calidad de vida estupenda que decidimos mandarles al hospital, el médico de cabecera y yo, por supuesto. Y en el hospital nos dijeron que no tenía cabida y entonces pues echamos el resto. Inhaladores, oxígeno a la velocidad, o sea, a la potencia que fuera, fluidoterapia, lo que fuera, lo que hiciera falta. Pues para darles una oportunidad. Pero lo pasé, cuando me lo dijeron, me asusté mucho, mucho. Pero luego dije, Mari, adelante. Porque además, si algo te pasa con la edad que tienes, ya lo hay que morir. No es que quería morirme, pero sí casi me preparé, ¿se entiende? No llamando al cura para santa unción ni esas cosas. Pero casi miedo, coño. No sabía ni yo lo que quería. Sí que emocionalmente a mí me afectaba. A mí me afectó gente además muy conocida, porque hay gente que conoces, me tocó ahora un par de personas, una muy conocida, que a mí sí que me dolió mucho. Fue una de las personas que trasladamos ese primer día a la UCI nueva y yo hasta las 5 de la mañana no me enteré de que era él. Hasta que no oí su nombre para pedir constantes, yo no me enteré que era esa persona. Entonces me dolió, pues cómo podemos cambiar a las personas. Es una persona que estaba pronada, yo no le había visto la cara y había colaborado en el traslado, pero no esto. Pues sí que vives porque te acuerdas automáticamente de detalles de la vida, de que has tenido relación, pero aparte de eso, de su familia, de cómo está en casa su familia, ¿no? En esos momentos, cómo estaban. Todos los residentes estuvieron muy apoyados por nosotros, todos. A todos los tuvimos de la mano, ninguno se fue solo. Siempre estábamos esperando, pues este está muy malito, va a ser el próximo, siempre esperando luego el próximo, y siempre no los dejamos ni un momento de la mano, ni un momento. Todos estuvieron asistidos día y noche, no los dejamos ni un momento de la mano solos, estuvieron siempre agarrados de nuestra mano, siempre. Pues yo sí que he dado la mano a ciertas personas, pero le he dado a muchas personas la manica un rato, ¿no? Pero sí que le he dado la mano a ciertas personas
intentando mentalmente transmitir algo que no podía tener, o sea, y yo sé que no lo era, pero sí que es verdad que has intentado transmitir a esas personas algo de que te conozco, de que estás ahí, que tu gente está esperándote, no sé, algo. Hay personas que no decían absolutamente nada, que por mucho que no se quejaban de nada, y hay otras personas pues que te hacían sufrir más porque los veías sufrir a ellos y al final no podías ayudarles como quisieras. Y eso fue duro, las muertes fueron duras, hasta la última. Yo creo que un apretón de manos, aunque sea con 2 pares de guantes. Y también yo he visto, o sea, ya te he dicho que no me tocó mucho la parte de morir, ¿no? Pero yo sí que he visto, pues igual médico, que enfermera, que auxiliar, incluido celador. Se está acabando pues alrededor, dándole la manica, pero no solamente, o sea, he visto a mis compañeros, no yo ni la fulana porque es más creyente, no, yo he visto a la gente normal y corriente que puedes tener e intentar que esa persona no se fuera sola, o sea, que tuviera por lo menos una sensación de apoyo y de que alguien hay aquí. Eso sí que puedo, de verdad que saco la cara por todos mis compañeros porque eso lo he visto yo en la UCI. No, es verdad, no es ninguna mentira, que se ha hecho todo lo posible para que esas personas tuvieran una mínima sensación hasta donde llegaran a sentir de que había alguien ahí con ellos. Está pasando lo que están diciendo que está pasando, y cuántos en Fitero van a dejar de estar en Fitero, en la residencia, en el pueblo en general. Y entonces creo que no teníamos un número, pero sí una preocupación muy grande de cuántos van a ir o vamos a ir a fallecer por culpa del COVID. Entonces eso era una sensación de impotencia, de que no sabías cuántos, cómo, ni sabías cómo quitarlo, ¿no? El 26 de marzo tuve un mensaje por WhatsApp del alcalde de Fitero, pues haciéndonos ver la situación tan crítica que tenían en la residencia, que no tenían material, que no tenían, el personal estaba enfermando, había muchas personas infectadas. Yo le mandé un mensaje muy desesperado por WhatsApp diciéndole que no teníamos material y que incluso estábamos lavando las mascarillas. Esa fue el primer conocimiento que tuvimos de Fitero. Inmediatamente, bueno, yo llamé al alcalde para ofrecer todo nuestro apoyo y nuestra ayuda, y bueno, al día siguiente trajimos el poco material del que disponíamos, porque bueno, en esos momentos ni teníamos conocimiento, estábamos ciegos de conocimiento de lo que era el virus, de cuáles eran también las medidas que había que tomar, y bueno, pues pusimos lo poco que teníamos desde luego a disposición de la residencia de Fitero, y también nuestro apoyo, ¿no? Claro, en aquellos días la ausencia de material era común, no había material en ningún sitio. Para entonces aquí nosotros ya habíamos hecho un llamamiento a todas las empresas locales con las que me puse en contacto uno por uno para decirle, no sé cómo os lo pagaremos, pero todo, por favor, lo que tengáis, entregádnoslo porque hace falta para la residencia y para la brigada. Primero no había mascarillas. Nosotros teníamos, por lo que te he dicho, por 2 motivos. Porque habíamos comprado y porque en nuestra actividad profesional requerimos de mascarillas pues, para lijar, tal, una serie de EPIs, ¿no? Buzos, guantes. Entonces, sí nos solicitó ayuda al ayuntamiento, hicimos lo que pudimos, cada uno a nuestro nivel, es decir, nosotros podíamos aportar mascarillas, otro podía aportar un rato en desinfectar, pues lo hacía. Si eso para mí fue lo mejor de la pandemia, o sea, lo mejor que sacó la pandemia es lo bueno de la gente, y el que le podía llevar el pan a su vecina porque no podía salir de casa se lo llevaba. Eso para mí es lo más maravilloso de este tema, dentro que contar algo bueno de la pandemia es complicado. No hay momento más orgullo de Fitero cómo se volcó con todas nosotras. O sea, nos ofrecían de todo. Todas las asociaciones participaron, todas, incluso los guardias civiles, que eran de fuera, venían, nos traían 5 mascarillas, que a lo mejor eran para ellos y nos las daban. La verdad que la gente se portó muy bien.
todo el mundo dio lo que pudo. Hubo gente que me llamaba y me decía, toma, lleva y me tocó varias veces, aceite, oye, mira, puedes venir a mi casa y llevar estas 4 garrafas de aceite a la residencia o lo que tocase, o mascarillas o... Aquí hubo pues gestos que se agradecieron mucho, pues gente que nos enviaba desayunos cuando estaba todo el comercio cerrado, o que nos traían café para desayunar, o que nos traían un pastel para los que estábamos aquí, pues al final eso se agradece. Había gente, mayormente gente que habían cosido cuando habían trabajado en Tena o lo que sea, ¿no? Y sabían coser, pues entonces vieron que oían por la televisión que no había mascarillas, que no sé qué, no sé cuántos. Pues, oye, pues a los de la cooperativa hay que prepararles mascarillas. Y de su cuenta de riesgo, y pues, o las traían ellas o por medio de alguien nos mandaban, pues, oye, tenga 3 o 4 mascarillas para cada trabajador, pues, claro, pues para protegerte y para no contagiar, para que no tire por aquí ni tire por allá. Y la verdad que muy agradecidos también a eso, sí. Ese punto de generosidad pues era de agradecer, ¿no? Las donaciones que había, pues para que no les faltase nada a los ancianos en la residencia, desde el punto de vista de material sanitario hasta desde el punto de vista de la alimentación y demás, ¿no? Como escaseaban las cosas y bueno, y todo lo que era la cadena de reparto también estaba alterada, pues hombre, el gestionar eso tampoco fue fácil para aquellos que tenían que suministrar a diario pues todo lo necesario para que la residencia no se paralizase, ¿no? Nos daban mucho apoyo, muchísimo, muchísimo, que lo que necesitásemos, que adelante, que podíamos contar con todos ellos y con todo lo que necesitásemos. El pueblo se portó muy bien y toda la gente trayéndonos muchísimas cosas. Yo sí que a algún familiar les decía, si algo tenéis que llevar, y yo he llevado cosas, yo puedo subir, aunque sea un momento, entro en la habitación, claro, te tenías que vestir y todo, digo, pero a mí no me importa, yo les llevo si queréis. Y bueno, yo mientras estaban en la planta, como veíamos tan mal a los de la UCI, los de la planta me parecía que tenían que estar bien, porque cuando no habían bajado, dices, va, pues mientras estén en la planta, ¿sabes? Claro, nosotros dimensionamos las cosas de otra manera, estamos donde peor, entonces el estar en planta nos parece que están bien. Sí que había algún caso que, claro, por determinada edad, igual dices, pues igual no es candidato a bajar a la UCI, pero bueno, la mayoría, yo creo que con estar en planta a nosotros nos parecía que iba la cosa mejor. Gracias a los móviles con mis padres yo hablaba a diario, entonces todos los días ya cogimos la rutina de llamarnos pues para darnos un poquito el parte del día, ¿no? Entonces, bueno, eso tranquilizaba porque veías que la cosa iba bien. Yo me acuerdo que un día uno de los pacientes que teníamos intubado y conseguimos ya que, bueno, mejoró y todo, que pudiese hablar, se le estubó, y lo primero que hice fue llamar a la familia con mi teléfono y le dije, le vamos a hacer una videoconferencia por WhatsApp. Con que la hicimos, yo no sé, vamos, emocionado el paciente, pero sobre todo la familia de verlo, pues ya lo veía, y a partir de ahí se compraron incluso unas tablets y nos encargábamos todas las tardes. Si estaban intubados, no, porque es muy desagradable ver a un familiar tuyo con tantos tubos y sondas y todo. Pero si ya estaban extubados, medianamente conscientes y por lo menos podían que las familias los viesen, hacíamos videoconferencia con ellos. Primero eran llamadas y luego hacíamos videollamadas. Normalmente acabamos trabajando mucho con la videollamada. Éramos un momentico y así por lo menos pues estabas un poquito contento. Pero normalmente acabamos haciéndolo por videollamada. Cuando tenía tiempo siempre procuraba llamar a las familias que estaban afectadas por la situación, bien tuvieran la persona enferma en casa, en el hospital o en la residencia. Es decir, yo no desconecté nunca de Fitero. Las familias, desde la dirección se les mandaba toda la información, se hacían videollamadas con las tablets, pero había una persona en concreto que todas las noches nos mandaba unos mensajes preciosos. Su madre falleció y su padre sigue viviendo, pero esa persona por la noche nos hacía llorar de los mensajes que nos mandaba.
El balneario de Fitero ya recibe también desde esta misma semana residentes de centros de mayores de la Ribera con coronavirus que no necesitan hospitalización. Se han habilitado 48 habitaciones como estas, ampliables hasta 96 si fuera necesario. Este es el segundo recurso que pone en marcha el Departamento de Derechos Sociales junto con la residencia Félix Garrido. Como propósito, reorganización de espacios en las residencias de mayores. Nosotros, como centros sanitarios que somos, cuando llega el momento de declarar estado de alarma el día 14, Pedro Sánchez, y ya todos nuestros clientes tienen que salir, entonces es cuando nos ponemos en contacto con el Gobierno de Navarra para ofrecer nuestras instalaciones y nuestros servicios sanitarios. Nosotros enseguida también vimos que teníamos que crear recursos intermedios para aliviar a los centros residenciales que no podían pues separar los centros en dos ámbitos, y entonces para poder sacar a personas residentes que estaban infectadas fuera. Y bueno, pues desde el ayuntamiento yo recuerdo las conversaciones con el alcalde que se nos puso de manifiesto este recurso, y bueno, pues enseguida nos pusimos en contacto primero con el ayuntamiento, que nos dio el contacto del gerente del balneario, al que bueno, pues siempre le agradeceremos la disposición y la ayuda en esos momentos, y desde luego también al ayuntamiento y al pueblo de Fitero. A mí me llama la consejera de Bienestar Social y me dice que estarían interesados en visitar las instalaciones para ver si realmente ese ofrecimiento que les habíamos hecho se adaptaba y podíamos mantener todas las medidas de control, de distancias, zonas de sucio, de limpio, en fin, fue complejo. Entonces, de los dos hoteles que teníamos, eligieron el Hotel Palafox porque era más pequeñito, y teníamos unas zonas en las que se podía realizar un buen seguimiento y se podía garantizar sobre todo a las personas que viniesen pues la seguridad absoluta de que aquí era un espacio seguro de COVID. Yo recuerdo muchas veces con mucha emoción ese cartel que pusieron en este lugar, que era: nuestro éxito es intentarlo. El pueblo de Fitero está con vosotros, ¿no? Hablamos de la posibilidad de que fuese el balneario de Fitero el que acogiese un recurso intermedio para personas mayores afectadas por COVID. Ella me dijo que tenía que hacer unas gestiones con el Departamento de Salud, departamento que ya había recibido la oferta, la propuesta por parte del balneario de Fitero desde el día 14 de marzo, y cuando Mari Carmen nos dice sí, pero no podemos hacerlo solo, necesitamos ayuda de los ayuntamientos, me puse en contacto inmediatamente con el alcalde de Cintruénigo, con Óscar, que brindó su brigada municipal y voluntarios. Había que buscar gente para que nos ayudara, porque había que hacer movilización, había que dejar las habitaciones lo más básicas posible para que fuera más un hospital que un hotel. Entonces, pues hay que buscar a gente. La brigada de Cintruénigo viene toda su brigada, que es mayor que la nuestra. Nosotros buscamos gente que colaborara. Viene gente que colabora y estuvimos 2 mañanas pues tapando cuadros, quitando cuadros, tapando puertas, quitando muebles, poniendo las camas, cubriendo los colchones. Claro, no sabíamos tampoco si ese material luego se podía usar, si no se podía usar. Sin la colaboración del pueblo, sin la colaboración de tanto voluntario de Fitero, hubiera sido totalmente imposible. Me llamó la atención que en 3 días, desde el día 1 de abril al día 3 de abril, esto que era un hotel quedó convertido en un hospital. Yo sí que había tenido algún puesto de responsabilidad en Pamplona, en una jefatura, pero no había sido nunca la directora de un centro. Entonces no tiene mucho que ver una cosa con la otra. Y fue complicado la gestión de cosas que no sabes o descontrolas, pues el tema de la alimentación, de la lavandería, con quién tenías que llamar, los turnos de trabajo, los trabajadores, las horas que metían de más. Entonces, tengo que dar tantas gracias a toda la gente del departamento y gente externa al departamento con experiencia, como podía ser Raquel, la directora de la residencia de Fitero, que me decía: tú pregúntame, yo te ayudaré en lo que necesites, que me fueron guiando en esos primeros días. Y luego ya
sale rodado. Vinieron muchos sanitarios de fuera, eran totalmente profesionales y lo llevaron de la mejor manera. Era increíble que una cosa que yo siempre he vivido era un hotel, pues ya no era un hotel, era un hospital. Era una actividad completamente distinta, pero estaba totalmente bien coordinada y yo creo que los pacientes estuvieron bien. No recuerdo que falleciera ningún paciente en la estancia, eran pacientes que venían derivados de los hospitales y se incorporaban aquí antes de llegar a sus residencias. Y fue una actividad normal y pasajera, iban viniendo con paso del tiempo, unos pacientes volvían a las residencias cuando daban negativo y venían otros de los hospitales, pero una situación de una actividad normal. Mi día a día yo creo que era con el empeño de sacarlo adelante, de que todo el mundo saliese, si pudiese ser vivo, en la medida que nosotros pudiésemos hacerlo. Respecto de los usuarios y respecto del personal, que no se contagiase nadie y que crear un ambiente de trabajo lo más agradable posible dentro de lo que estábamos viviendo en ese momento. Entonces eran muchas cosas por la cabeza a la vez, muchas gestiones que tampoco me habían tocado nunca, mucho teléfono. Y bueno, y cuando volví a casa, pues mucha agua, mucha ducha, mucho limpiar coche, porque claro, bueno, pues pensábamos que el virus se quedaba pegado en todos los sitios, ¿no? Venía por la mañana, pues se mantenía la instalación como de la mejor manera que podíamos, y por la tarde la vuelta era muy triste porque no había nadie por la carretera, llegabas a Fitero, lo único que se veía en todo caso era la brigada municipal desinfectando las calles o la policía foral o la Guardia Civil controlando. No recuerdo si se empezaron a hacer en algún pueblo y hablamos con el encargado y con José Ángel. Y claro, había que movilizar a agricultores porque claro, los medios del ayuntamiento pues son limitados en cuanto a maquinaria. Las desinfecciones se valora que en otros pueblos están empezando a hacerlo, que yo creo que había empezado Tudela o se decide empezar a hacerlo. Claro, al principio no sabes lo que te puede costar echar por Fitero, la herramienta que tenemos, si la gente va a colaborar, en qué proporción se usa un producto, en qué proporción se usa otro, es necesario para las calles, no es necesario. Bueno, pues habrá que limpiar el pueblo. Claro, en aquel momento pensábamos que es que el virus se contagiaba con una mirada. Entonces, había tan poca información en aquel momento que pensábamos que... Se empieza a contactar, los agricultores se ponen con nosotros. Al principio empezamos con uno en particular porque no sabíamos si era mejor con uno, con dos, con tres, con máquinas que no iba a entrar por charquillos por otras calles y se desinfecta, si es necesario ir por las mañanas a las tiendas. Recuerdo que nos juntamos en el Paseo San Raimundo, el jefe de la brigada, José Ángel, ya tenía preparado el producto, habíamos mirado en las fichas del Ministerio de Sanidad que el producto era homologado, que se podía hacer uso de él, era un desinfectante, y el primer día yo tengo un recuerdo contradictorio. Cuando empezamos y el tractor empezó a hacer el ruido ese del ventilador, ver todo vacío y parece que aquello estaba fumigando y no sabíamos si mataba o no mataba, pero ver la imagen por todas las calles del pueblo con la nube de desinfectante, la verdad que caló hondo. Hubo calles donde salía la gente a aplaudirnos. Yo iba por delante, lo hicimos con un único tractor, costó 5 horas hacer la primera desinfección para poder dejar todo el pueblo limpio, y recuerdo que por delante iba el coche de la Policía Municipal, de los alguaciles, y cortando el tráfico de las calles íbamos el jefe de la brigada y un servidor. Recuerdo que había calles donde la gente salía y nos aplaudía, y había calles donde nos encontramos con gente en los balcones llorando detrás de la ventana. A partir de ese día vimos que teníamos que cambiar la dinámica, que no podíamos hacer la desinfección con un tractor, y empezamos a multiplicar los recursos. Una vez que nos enteramos, yo creo que fue pues, por parte de los trabajadores del ayuntamiento, que se ponían en contacto con nosotros, pero sí te puedo decir es que luego estábamos haciendo cola porque todos queríamos otra vez. Oye, que me llames, no, espera, que me tiene que hacer... Todos queríamos colaborar, pero lógicamente todos tenemos que pasar, ¿no? No va a ser todo siempre el mismo. La primera vez que iba José Ángel conmigo delante, la verdad es que era un poco impactante,
porque además estabas todo el rato mirando hacia atrás si mojabas bien, si no mojabas bien, o sea, que querías hacerlo todo lo mejor posible. Al primero ibas más lento para mojar más, luego no se sabía bien cómo echarlo, ¿no? Es que aquello era un poco inaudito, pero ver a la gente en los balcones y demás, pues la verdad que no hacía gracia, ¿no? Ya a lo último, pues bueno, ya la gente tomó otras riendas, pero a lo primero, ver un tractor con el ruido del ventilador por la noche un poco imponía. Poníamos el tractor, normalmente salíamos en la plaza del ayuntamiento, era donde quedábamos, y nos dejaban estar muy poco en contacto nosotros, más que en el tractor, y solamente pues lo que era manejar el atomizador y así, sí, pues abrirles y todo, pero ellos se encargaban de echar el producto. Nosotros bajábamos con la cuba llena de agua y ahí ya los municipales son los que echaban la dosis que tenían ellos ya calculada. A partir de la tercera desinfección, lo que hicimos también fue buscar un grupo de voluntarios que con el resto de miembros de la brigada iban haciendo desinfección manual por aquellas zonas donde no podía entrar un tractor. Entonces, pues cuando se empieza y se ve lo que es necesario, pues conforme se va llamando a 2 agricultores cada turno, un tractorcico más pequeño que entre por otros sitios, con matavis para otros sitios que no entraban. Y hubo tardes donde nos llegamos a encontrar 20-25 personas, entre los de los tractores, los agricultores, los voluntarios, la gente de la brigada, 20-25 personas para realizar esa labor. Fue también un ejercicio de agradecimiento, hay que hacer un ejercicio de agradecimiento a los agricultores del pueblo que desde el primer momento pusieron todos sus medios al servicio del pueblo de Fitero. Es de las cosas más agradables y más bonitas, porque mira, yo creo que el hacer una cosa, que además creo que es una cosa que es de justicia, el que cuando te necesitan estar ahí, pero si luego ves que encima te lo agradecen o te lo reconocen, bueno, eso es súper satisfactorio, porque recuerdo como ahora, conforme pasabas con el tractor, pues lógicamente vas mirando y miras a la ventana y la gente, madres, hijos, abuelos, y la gente te saludaba con la mano y te aplaudían desde la ventana. Eso es de las experiencias más bonitas, que no fue ninguna cosa que no tenemos ningún mérito, ¿eh? Yo al contrario, quito importancia a lo que hicimos, creo que es una obligación, pero sí que es muy reconfortable el ver lo agradecida que era la gente. Me acuerdo que a las 8 de la tarde, cuando era la hora del aplauso, pues toda la gente que se asomaba a las ventanas, pues pasabas con el coche y toda la gente aplaudiendo, agradeciendo. Yo tengo una cochera ahí a lo del cementerio y daban las 8 de la tarde y se oía aplaudir a todo el pueblo desde allá. Y claro, estaba yo arriba pues encerrando el tractor y estaba todo en silencio y se oía perfectamente todos los aplausos del pueblo. Y los chiquillos igual, cuando ibas allí con los diplomas o a darles el trabajo del colegio, con las cartulinas que se repartieron, tengo recuerdo de los gigantes, parecía que se les abría el mundo, una carilla. Tengo recuerdo de fotos que querían que te echases con ellos, ese momento. Son momentos que te llenan, Yo había días que me tocaba salir a repartir con Jesús, que ya no está en la cooperativa, está jubilado. Y bueno, a veces coincidíamos en el horario con las 8 de la tarde, que era la hora de los aplausos, y bueno, hasta vitorearte la gente. Te daba casi un poco como vergüenza ajena, digo, estás cumpliendo con tu obligación que tienes que hacer, pero sí, la proximidad de la gente se notó. Celebración que se hacía simplemente, pues cualquier chiquillo, también personas mayores, que también me tocó, pues te daban el aviso o lo pasaban o a cualquier WhatsApp o al nuestro de oficial de trabajo o al ayuntamiento, por ejemplo, llamaban y nos decían si podíamos pasar. Pues lo que hacíamos era ponerles una canción del cumpleaños feliz con la megafonía del coche. Y cantar. Y cantar, vale.
La familia pues estaba toda en el balcón, no se podía hacer otra cosa, o se quedaban en la puerta de entrada, y básicamente era eso, pues que el crío o la persona mayor tuviera un momento de alegría y de que veía pues que se acordaban de él. Mi madre todo el rato, ni a mi hermana ni a mí, no nos dejaba, y como mi padre y mi madre pues salían a trabajar, pues ellos eran los que hacían todo. Con ganas de salir, pero con mucha preocupación. Creo que todos teníamos ganas de salir, todos teníamos ganas de ir, pero todos teníamos la preocupación y el miedo de qué puede pasar si si salimos un poco desbocados, como los toritos un poco cuando salen, ¿no?, de la plaza de toros. Entonces, con muchas ganas, pero yo creo que todos con mucha preocupación. No es lo mismo tener 20 años que 40, que 60, evidentemente yo no la vivía, sí, pues te tienen encerrado, gracias a mi trabajo, tampoco la sensación de encerrar no la viví, porque como podíamos nosotros salir a trabajar por ser trabajos prioritarios, entonces pues mira, el día a día pues prácticamente lo hacíamos igual. La sensación que tenía es que decía, qué suerte tengo de ir a trabajar, porque yo pensaba en mis padres sin salir, pensaba en mi hijo mayor que se había tenido que venir de Australia y lo tenía en casa sin hacer absolutamente nada, porque ni había cursos para hacer, ni nada de nada por decir en internet. Es que claro, se había paralizado todo. Nosotros hicimos mucho reparto a domicilio. Pues te puedo decir que en una semana normal de esa época se podrían hacer, pues no sé, unos 15 repartos a la semana. Y pasamos a hacer más de 100 repartos a la semana. Hicimos muchas cosas en general que no sabíamos cuándo hacerlas, sino que disfrutamos dentro del malestar que se vivía dentro, es en la soledad de la familia poder hacer cosas en casa que no tenías nunca tiempo para hacerlas. Yo no viví la sensación de estar encerrado, lo que es el encerrarnos en casa, porque podía salir, aunque sea el trabajo, ¿no? Había perros que estaban todo el día andando. Tuvieron que perder kilos esa temporada. Perrillo, porque el perrillo nos ha servido a muchos nos sirvió. Los perros y las mascotas fueron nuestros aliados para salir un poco de casa. Y después tengo una que es muy curiosa, que es una señora que salía de casa con una bolsa vacía, iba hasta el contenedor, miraba por la esquina, que me lo contabas, cierto. No veía a nadie, se volvía a casa, con una bolsa vacía, no veía a nadie, volvía a salir con la bolsa al contenedor y así 4 o 5 veces, porque sabemos que la basura pues se podía sacar en según qué momento. Y era una bolsa de basura que llevaba la señora y estaba todo el rato hasta la esquina del contenedor, a casa, a la esquina del contenedor, a casa. Y ya un día le tuve que llamar la atención. Perdón, un día le tuve que llamar la atención. Digo, señora, es una bolsa viajera esto. Una cosa es que dejen salir a tirar la basura y otra cosa es... Hubo cosas buenas porque al final aprendes a... Pues bueno, me acuerdo que improvisamos en la bajera de casa, pues con un tablero y unos banquillos, improvisamos y bueno, nos ponemos a jugar al ping-pong, porque algo había que hacer y había que pasar el rato y nos pegamos cada paliza allá, padre, hijos, tíos, sobrinos, todos allá, a jugar al ping-pong. Cuando pusieron que el estado de alarma, que no se podía salir, pues ahí ya dijimos que nada, pues que si eso haríamos videollamada y pues que las fiestas pues con un cubata en casa y una videollamada. Hemos celebrado los cumpleaños, hemos celebrado las fiestas de San Raimundo en nuestra residencia, pues incluso se han arreglado, se han puesto muy guapos para desayunar, para ir a comer, hemos preparado comida más rica. De todo, nos disfrazamos, les vestimos de reyes, de vírgenes, de todo, para que ellos estarían cómodos y íbamos celebrando todo. Teníamos a 2. Esto ya era el día 6 de mayo y ya veíamos que se acercaba la hora de irnos a casa. Estábamos contentísimas. Fue un día muy bonito y además lo recuerdo perfectamente. Fue cuando la última persona que estaba confinada salió de su habitación. Cada vez que un residente salía de su habitación del confinamiento, de estar aislado, pues el resto de compañeros en el comedor aplaudían.
Entonces el último día que salió la última residente, que fue María Mena, salió al comedor y claro, al ser la última, pues fue espectacular. Todo el mundo aplaudiendo, todo el mundo emocionado, ella llorando, pues fue muy bonito. Fue muy bonito. Una alegría. Sacamos la botella de sidra. Sacamos una botella de sidra. El día que salió la última residente de COVID, se la aplaudió en el comedor y se abrió una botella de sidra. Felicidad. No sentíamos otra cosa. Y satisfechas, una satisfacción grandísima. Yo me sentía súper orgullosa de mí misma. No podía pensar que me había pegado 52 días en la residencia. Se me habían pasado sin darme cuenta. Cuando tú te enfrentas a la muerte no es algo que es agradable. Yo siempre digo que la persona que la sacamos de la UBI es un éxito para todos. Dices, jo, pues uno que sube, ya no en COVID, en cualquier enfermedad, ¿no? Que dices, hasta un malo y lo hemos conseguido sacar, pues tú te vienes a casa reconfortada con esa situación. Pues una alegría tremenda y mucha satisfacción, porque estás haciendo el trabajo y lo estás haciendo bien y estás ayudando a personas. Estás ayudando a personas, las que estuvieron con nosotros, pero también en mi cabeza estaban esas residencias a las que estaba ayudando al traer gente aquí a que eso se descongestionase y demás. Satisfacción absoluta porque eso por dos cosas. Primero, porque se había realizado el trabajo bien, el trabajo estaba bien hecho, había funcionado todo y porque había pasado esa ola inicial de COVID y la situación había mejorado. Pudimos aliviar la situación de presión por la que atravesaban muchas residencias en ese momento, que como le decía, pues no se podían a veces separar bien los espacios y por tanto tenían además muchos profesionales de baja, y entonces poder sacar a personas residentes que tenían COVID pero que tenían síntomas leves, pues suponía un alivio enorme y supuso un alivio enorme para los centros. ¿Y orgullosos? Pues sí, porque poder en ese momento ser útil y facilitar el trabajo de centros que estaban totalmente colapsados y que podías paliar, podían atender mejor a otras personas porque les habíamos descargado de un número importante de pacientes, bueno, pues te hace sentirte bien en esos momentos de tremendos. Bueno, pues a mí me supuso, pues me sentí muy bien. Era lo único que podíamos hacer y lo hicimos y con mucho amor. Y así, como ven, es como se han despedido aplaudiendo a los últimos pacientes. Desde el pasado 6 de abril ha acogido a 29 personas procedentes de 7 localidades de la zona. Cabe recordar que el Departamento de Derechos Sociales habilitó este recurso con 48 plazas para recibir a personas de residencias de mayores de la zona de la Ribera con positivo en coronavirus, pero que no necesitaban hospitalización. Fitero nos ha demostrado una gratitud al personal sanitario siempre, desde el primer día que ocurre, que cambian los acontecimientos, hasta el final. A todos los asistentes, especialmente a las familias de los fiteranos fallecidos durante el estado de alarma, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este acto oficial de recuerdo a los fiteranos fallecidos durante la pandemia y de agradecimiento a todos los colaboradores. Desde diferentes consejerías de Gobierno de Navarra ya nos decían que era necesario ayudar a las familias a procesar ese proceso de duelo, ¿no? Esa situación de duelo. Entonces, nosotros consideramos que, además de que era algo justo, teníamos que reconocer, recordar a esas familias y también agradecer a todos los colectivos que habían estado en el confinamiento colaborando con el pueblo de Fitero, fuesen colectivos locales o colectivos no locales. Muchas emociones encontradas por parte de los participantes, muchas lágrimas, muchos recuerdos de lo que habíamos pasado. Fue un acto emotivo, yo lo seguí como pude a través de las redes sociales y un acto emotivo pues por lo que supuso de puesta en escena de todas las emociones contenidas durante el tiempo de la pandemia, ¿no? Y ese reconocimiento a toda la gente que estuvo trabajando y a los que ya no estaban, a los que tristemente habían fallecido, ¿no? Como un recuerdo a las víctimas fundamentalmente a nivel institucional e importante para la residencia para reconocer también el trabajo llevado a cabo en esos momentos tristes y sin medios de ninguna clase.
Fue un acto muy bonito porque fue la primera vez que se juntó prácticamente todas las familias afectadas bien por fallecimiento, bien por contagio. Pues bonito, triste porque la mayor parte de las familias que perdieron a sus seres queridos aquí pues vinieron a hablar con nosotras, a transmitirnos pues su agradecimiento por todo lo que habíamos hecho. Fue muy triste y muy bonito y muy emotivo a la vez. Y luego las familias de los residentes que estaban bien, pues imagínate, pues unas ganas de verse en todos, aunque todavía tenían que ver con distancia, porque así nos decía la ley, ¿no? Que teníamos que mantener todavía las distancias. Pero fue muy emotivo, muy emotivo. Cuando por parte creo que del alcalde o bueno, en la intervención y fueron nombrando a todos que fallecieron, que son gente que los has visto, que has estado con ellos, que has hablado, gente cercana, gente que igual sí que ya eran mayores y la vida no les ha quitado nada porque pues ya tenían todo hecho o que han podido vivir medio año menos, pero hubo gente que no les tocaba morir. No les tocaba morir porque no estaban para morir y se fueron, ¿no? Entonces esos son ese tipo de personas cuando los nombraban, joder, pues al final es duro, es decir, mira, es como, no sé, pues como cuando en una guerra matan a una persona joven y dicen, que este no se te cae muerto, pues lo mismo. Y luego pues eso, sí, cuando hablaba también, por ejemplo, la de la residencia, la gerenta, pues explicaba toda la problemática que hubo, pues bueno, y te enteras realmente lo duro que fue, porque ellos en primera persona vivieron allá con todos, joder, pues aún ves más lo fuerte que fue todo esto. El duelo estaba completamente inacabado, entonces era necesario un acto así, tanto para las personas que habían perdido familiares como para los que habíamos formado parte directa en ese proceso. Es decir, con ese acto dices, cierro un ciclo, pero bien cerrado. Este es un momento de esperanza, es un momento de muchísima ilusión. Estamos comenzando a ver la luz al final del túnel, es el principio del fin. Fue de lo más satisfactorio de esta pandemia. Pues como si te la pusieran a ti. Se vive con la esperanza de que esto es el principio del fin, sobre todo para las personas mayores, que es quien más lo han sufrido, ¿no? Y cómo lo han sufrido no solamente a nivel salud, sino también a nivel emocional. Con el tiempo hemos ido viendo pues, que se han hecho estragos sin quererlos. Entonces, la primera vacuna a la primera persona era como si te la pusieran a ti. La nuestra llegó meses más tarde, pero era como la salvación. Así, con una sonrisa de oreja a oreja viéndolo por la tele, la verdad. Porque venía la gente más mayor, te hablo de 90 y 95 y tan contentos porque yo creo que sería de las pocas salidas que habían hecho durante la pandemia, se encontraban aquí con gente que hacía casi un año que no habían visto y era todo abrazos, alegría, pues eso, gozo. Agradecimiento es poco, apoyo es poco. Hoy lo que valéis, madre mía, qué majos, ven de todo, venían con sillas de ruedas, con los familiares no sabían qué decirnos, y no es porque estemos aquí los dos presentes. Los familiares no sabían qué decirnos, de agradecimiento, de acompañamiento, que les sacábamos la silla, los metíamos dentro, estaba en el cuarto de hora, ¿estáis bien? Os sacamos, ¿qué? Y luego también, no es solo de Fitero, después nos tocó también bajar a Cintruénigo, que estuvimos ahí no sé cuántas semanas. El momento de más ilusión, sin duda para mí, fue el día en el que llegó la vacuna Fitero para las personas de entre 91 y 100 años. Yo ese día, para mí fue un día muy ilusionante, el poder estar con ellos, personas muy mayores, que venían sabiendo que se vacunaban, que iban a ser los primeros, que venían acompañados por las familias. Ese fue el día más ilusionante dentro de toda esta situación que vivimos, ¿no? Lo único, llegaban las vacunas, la hora de la vacunación, cuando llegaban las vacunas decías, pero ¿y solo con esto vamos a vacunar? Igual veías que traían 6 botecillos y de ahí sacaban todos los viales y decías,
pues no llevas más para que podamos vacunar a más gente. El momento de esperanza y de emoción pues fue el día que empezamos a vacunar en la residencia del Vergel, que recuerdo como anécdota, y esto es una anécdota muy personal, que bueno, pues fuimos a la consejera de Salud y la presidenta María Chivite, fuimos a atender a los medios de comunicación en una sala fuera de la residencia, porque en ese momento no se podía entrar, que era en el Club de Jubilados del Vergel, y yo había quedado en ir a recoger a la consejera de Salud, y de la emoción eché gasolina en mi coche, que es de gasoil, y me quedé colgada en la carretera cuando iba a recoger a Santos Indurain, y bueno, tuve que avisar a la grúa, vinieron, les avisé, bueno, ya por fin llegué a punto y llegué a tiempo, pero bueno, la verdad le hice un desastre al coche, y motivo un poco de esa emoción y de esa alegría de ese día, porque bueno, estábamos ya pues muy esperanzados de que eso iba a ser una solución frente al COVID, ¿no? Y frente a la pandemia. La mayor satisfacción que a mí me queda en este momento es que pudimos tener muchos errores, pero que en todo momento pusimos muchísimo corazón. O sea, teníamos claro que no podíamos abandonar a la gente del pueblo. Insisto, seguro que metimos la pata miles de veces. Pero me queda la satisfacción de que en todo momento se primó el bienestar, la salud, con los medios que teníamos. Simplemente que Fitero considero que siempre colabora, que somos pocos, pero que al final cuando todos vemos que sale Fitero, pues que ha salido una canción de Fitero, pues a todos nos gusta oírla, que Fitero ha salido uno que ha ganado el campeonato de natación, pues a todos nos gusta. Y creo que Fitero es una población en la cual se involucra y colabora, que para los pocos que somos, la gente colabora y que se hace un poco de todo. La verdad es que Fitero fue un ejemplo de solidaridad. O sea, eso es indiscutible y es algo de lo que yo siempre me sentiré profundamente orgulloso. O sea, la solidaridad con la residencia y más allá de la residencia fue absolutamente desbordante. Hubo momentos donde no supimos canalizar toda esa corriente de generosidad que nos iba llegando. Es decir, a mí me llamaba la directora de la residencia y me dice: han aparecido 25 litros de aceite en la puerta de la residencia. Y no sabemos qué, pero alguien dejó 25 litros de aceite. Empresarios que se jugaron el tipo, porque en pleno confinamiento hubo un empresario de Fitero que conoció información de dónde podía comprar tela homologada para hacer mascarilla y, jugándose el tipo, compró tela homologada de donde salieron más de 3.000 mascarillas. Es decir, fue tal el ejercicio de solidaridad, la expresión de solidaridad que se vio en Fitero, que es algo que yo me siento orgulloso y Fitero se tiene que sentir orgulloso de cómo reaccionó ante esa situación. La palabra que englobaría todos los sentimientos de cómo vivimos la pandemia, yo creo que se resumiría en solidaridad.